los niños y lo bonitos que pueden ser estos niños. La primera historia es El pequeño escribiente florentino, escrita por Edmundo de Amicis, un escritor italiano más reconocido por su novela Corazón. El segundo cuento es de Los gallinazos y plumas del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, que nos enseña la vida dura y realista de la persona más pobre. Acompáñanos a conocer a los personajes de estos dos cuentos, a reflexionar sobre lo que viven y lo que nos enseñan. ¿Quiénes son los personajes de este cuento? En el cuento Mi pequeño escribiente florentino, el personaje principal es un niño humilde llamado Julio, hijo mayor de una familia numerosa, que se preocupaba por la carga de su padre. El otro personaje es su padre, empleado de ferrocarriles, de edad ya avanzada, que para ayudarse tenía un trabajo extra, escribir los datos de personas durante las noches. Este cuento trata sobre un niño que decide trabajar en secreto para ayudar a su papá, sin decirle nada a él, pero al hacer ese trabajo se da cuenta de que se descuida mucho de los deberes en el colegio. Su papá, al darse cuenta de lo que había pasado, se enoja mucho y piensa que su hijo está haciendo algo malo o vergonzoso. Días después, durante la noche, descubre a su hijo que lo ayudaba y se emociona al descubrir que le hacía amor a su familia. Al final, su padre se arrepiente de haberlo juzgado. La abraza y comprende que su hijo es valiente y curioso. Este cuento nos enseña que a veces los adultos pueden juzgar a sus hijos sin antes haber preguntado, y también que los hijos también pueden hacer cosas grandes por el amor a sus padres. ¿Quiénes son los personajes de Los gallinazos sin plumas? En Los gallinazos sin plumas, dos hermanos, Enrique y Efraín, viven con su abuelo en una casa muy pobre. Enrique es el hermano mayor, quien protege a Efraín, su hermano menor. El otro personaje es el abuelo Don Santos, una persona muy cruel, que obliga a sus nietos a que traigan desperdicios para alimentar a un cerdo, Pascual, y no demuestra ningún afecto hacia ellos. ¿De qué trata este cuento? Este cuento trata sobre Enrique y Efraín, dos hermanos que viven con su abuelo Don Santos, que los hacía cada mañana ir a recoger basura para alimentar al cerdo llamado Pascual. Hasta que un día Efraín se lastimó el pie y Enrique, al saber eso, le trajo un perrito. Y de ahí Enrique también se enfermó. Y Don Santos, al darse cuenta que no había comida para Pascual, le entregó al perrito a Pascual y se lo terminó devorando. El final es muy triste y fuerte. Enrique, al darse cuenta de lo que había pasado, golpea a su abuelo, quien cae al corral. Los dos niños salieron de ese lugar. No sabemos a dónde habrán ido Efraín y Enrique. Pero compañeros, ¿qué semejanzas hay entre estos dos cuentos? Las semejanzas de estos dos cuentos es que giran en torno a niños protagonistas que se enfrentan a duras condiciones de vida. En el cuento Mi pequeño escribiente florentino, el hijo trabaja en secreto para ayudar a su familia, enfrentando la incomprensión de sus padres. Y en Los gallinazos sin plumas, los dos hermanos Enrique y Efraín deben recolectar desperdicios para alimentar a un cerdo, Pascual, bajo la explotación de su abuelo. Otra semejanza que nos enseñan ambos relatadores es el sacrificio de los niños por causas mayores. En El pequeño escribiente florentino, por la solidaridad familiar y el deber moral a su familia. En Los gallinazos sin plumas, por la sobrevivencia pura y contexto hostil. ¡Qué bien, compañeros! Nosotros también hemos aprendido palabras nuevas. Como en una parte del texto dice que a las 6 de la mañana se ven canillitas muertos de frío. Y la palabra que yo no conocía era la palabra canillitas, que más adelante se decía que cuando el sol asoma las lomas, los canillitas han terminado de repartir los diarios. Entonces yo comprendí que la palabra canillitas eran las personas que repartían los periódicos desde muy temprano. Ah, yo también me aprendí otra. En el texto decía que el papá de Julio lo quería mucho, era bueno e indulgente con él. Y aquí la palabra que yo no entendía era indulgente. Pero más adelante nos indica que indulgente todo menos a lo que se refería en la escuela. Era muy exigente. Entonces comprendí que la palabra indulgente era alguien que perdona, que pasa por alto algunas cosas. Ah, pero no solo eso, compañeros. También al leer los
cuento rescatamos valores y conductas que nos ayudan a vivir armoniosamente. En el pequeño esquince florentino aprendimos sobre el amor y la comprensión. Aprendimos esto cuando Julio asume un trabajo para ayudar a su familia, aún siendo pequeño y sin ningún interés personal. Lo hizo por amor a su familia. Cuando su padre conoció la verdad, se dio cuenta de que su hijo actuó con muy buenas intenciones. Entonces lo abraza y lo besa porque comprendió a su hijo. Y en los gallinazos sin plumas, los valores que aprendo son la fortaleza, la valentía y la solidaridad. Vemos esto cuando Enrique y Efraín enfrentan muchas dificultades pero siguen adelante con valentía. O cuando se cuidan al uno al otro o se protegen ante el abuso del abuelo. Queridos compañeros, al leer estos cuentos me he dado cuenta de que el amor, el respeto y la comprensión deben estar en todas las familias sin importar qué, no importa si son ricas o pobres. Tal vez algunos adultos piensan que los niños no entendemos nada, pero estos cuentos nos demuestran lo contrario. Los niños también sabemos lo que pasa en nuestra familia. Por eso yo diría, no me juzgues sin saber mi historia, escúchame primero. No me obligues a vivir lo que tú viviste, ayúdame a tener una infancia mejor. Y no olvides, un niño puede enseñarte algo, si tienes el corazón abierto. El mensaje es claro, los niños merecen ser escuchados y valorados por lo que sienten y hacen con amor. Por eso, niño o niña, te invitamos a leer estos dos cuentos, El pequeño escribiente florentino y Los gallinazos sin plumas.